Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Arregui. José, muy buenos días. Muy buenos días. Colaborador de esta casa desde hace muchísimo tiempo y que sin embargo es la primera vez que nos vemos, que nos vemos en carne, y la en carne presente. Este santo lugar. Siempre es un placer tenerte aquí, estás acompañándonos virtualmente con tus artículos, con tu presencia desde hace bastantes años y es la primera vez que conoces la casa de Madrid. Espero que te guste y que te sientas como en tu casa. Me ha encantado el entorno y también la casa. Nos alegra mucho tenerte aquí en un momento de alegría y de esperanza, no sé cómo estás viviendo tú estos momentos. Justo estamos haciendo esta entrevista viernes 23 de octubre, a pocas horas de que concluya el Sínodo de la Familia, con algunas expectativas que no sé si se verán o no se verán. No sé cómo estás viendo el momento actual en este tema. Ya sabes, si has seguido algo de mis artículos sobre el sínodo desde que se anunció y desde que terminó la primera fase, yo nunca he tenido muchas expectativas sobre este sínodo y bueno, la impresión que tengo es que se va a quedar... Que la montaña parirá un ratón. Sí, y eso, la montaña parirá un ratón y que tal vez hay dudas de que vaya a salir algo que yo pensaba que era muy poquita cosa, pero que iba a salir. Eso de la posible del posible acceso de los divorciados juntos a casar a la comunión. El otro día os leía en una crónica que la mayoría de los grupos la mayoría está como no muy definida. No está muy definida la mayoría. Bueno, lo que la situación es que sí que da la sensación de que los obispos que están participando son un poquito, no voy a decir cobardes, pero digamos que están intentando dilatar su responsabilidad, que decida, que sea el Papa el que decida. Bueno, pero en fin, la impresión que tengo yo es que demasiado montaje para el tema que se ha tratado y no digamos para lo que va a salir. Tú además eras especialmente claro en el tema de los divorciados vueltos a casar. De hecho, cuando salió la campaña de algunos teólogos en favor de esa revisión, tú hiciste un artículo que nosotros rebotamos en portada que era iba bastante más allá de lo que le pedían al Papa. Tú eras bastante más directo. Sí, porque en definitiva en ese punto de los divorciados vueltos a casar admitían el carácter penitencial de esa posible comunión de los divorciados vueltos a casar. Los trataban como culpables y les exigían pues las tres condiciones: arrepentimiento, confesión con el obispo del lugar, más el propósito de enmienda muy firme. Entonces, y decían que era una disciplina, en fin, de excepción y que no se ponía en tela de juicio toda la doctrina de la indisolubilidad. Yo creo que eso hoy en día no se puede tratar así, menos presentándose como teólogos progresistas. Hoy mismo el Papa en Santa Marta ha hablado de la necesidad de que los cristianos estemos en el mundo y atentos a los signos de los tiempos para poder cambiar a partir de esos signos. A veces da la impresión de que el Papa Francisco tal vez desearía ir más allá o más rápido de lo que la propia realidad vaticana le puede imponer o se puede autoimponer. Esa impresión hace y desde luego pues que habría que ir mucho más allá y es que simplemente yo creo que la inmensa mayoría de la gente afectada por ese problema ya tiene el problema resuelto y lo ha resuelto pues con su buen sentido, que desde un punto de vista creyente cristiano es el sentido del Espíritu Santo y la conciencia es la presencia y la voz del Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón y de nuestra conciencia, y la gente pues fiel a esa voz, la inmensa mayoría ya ha resuelto, va a comulgar tranquilamente, o quienes no van a comulgar ves porque ya han roto de alguna forma con esa institución. Pero a problemas resueltos, ¿para qué tanto soluciones? Sí, totalmente de acuerdo. Vienes a presentarnos un libro que no tiene que ver directamente con esta toma de decisiones, pero sí que tiene que ver con el modo de ser cristiano, de no entender la vida. Haces dos en el título, vamos a decir ya, lo he escrito con la editorial Herder, Invitación a la Esperanza. Utilizas dos palabras que son muy bonitas y con una carga de profundidad, que es la invitación, el invitar a, el estar también dispuesto a, y la esperanza, que es un concepto que
del que hablamos mucho, pero que manejamos muy poco en estas sociedades movidas por la prisa, por el ruido, por el no tengo tiempo a nada. Sí. ¿A qué quieres invitar? ¿A qué esperanza quieres invitar al lector? Pues quiero invitar a la esperanza, doble esperanza, única esperanza, la del aliento vital. O sea, invito a respirar. Esperanza tiene que ver con el respiro del espíritu. Y quiero invitar pues a una esperanza activa, es decir, que cree, que haga realidad o que anticipe eso que deseamos y aquello por lo que queremos trabajar. Que no esté sentada estar aguardando, sino, insisto mucho en eso, esperar no es esperar a que suceda algo, esperar es vivir de tal manera que tú haces realidad eso que deseas que suceda, ¿no? Es la esperanza de Jesús. Que no es estar sentado aguardando, no voy a decir esperando, aguardando a que le sucedan las cosas, sino ayudar a que estas Jesús anticipó aquello que anunció como objeto de esperanza. No hay objeto de esperanza, es el corazón de lo que vives. ¿Cuál es la esperanza que en tu opinión trae Jesús, o trae el mensaje de Jesús y que pueda ser aplicable? Bueno, hoy. Jesús vivió en un mundo que tiene muchos puntos de semejanza con el mundo que vivimos hoy. Una crisis económica muy aguda en la Galilea donde vivía, un malestar económico muy grande que tenía que ver con la deuda, la gente sobreendeudada, los pequeños propietarios de tierras obligados a desprenderse, a enajenarse de sus tierras porque no podían pagar las deudas, y a hacerse arrendatarios, y los arrendatarios que no podían pagar la renta y se veían obligados a convertirse en simples asalariados con sueldos, ya sabemos, que no daban para comer. Y todo eso a convertirse en esclavos por no poder pagar. Eso es. Y Jesús en su mensaje tiene muy en cuenta la realidad de estos pobres campesinos y pobres pescadores y pescadoras, y tiene muy en cuenta la raíz que es la deuda a la que se les ata y que se les impone. Y la deuda, ¿por qué? Pues yo creo que también hay un punto de semejanza muy grande ahí entre lo que pasaba y lo que pasa hoy, y es que Herodes Antipas dobló y triplicó incluso los impuestos. ¿Para qué? Pues para sus grandes construcciones, hipódromos, circos, etcétera, y para quedar bien ante el emperador y para ganarse sus favores. Estoy imaginando Grecia, España y Alemania con tus palabras de ahora mismo. Bueno, es que hubo una auténtica burbuja inmobiliaria por parte del emperador, del rey vasallo, como todos los reyes vasallos, Herodes Antipas, y a costa de los pobres campesinos y de los pobres pescadores y de los artesanos de la época. Y sin embargo el mensaje de Jesús cala, de alguna manera va entrando y modifica el concepto de sociedad. Sí, cuando dice, es que todas las palabras de Jesús tienen una carga de subversión política muy grande, todas ellas. Nos parece que Jesús habló del perdón de los pecados y del reino de los cielos, del más allá, y de lo bien que viven los pájaros y de lo bonitas que son las flores. Él admiraba mucho la lluvia, el sol, el campo, la semilla, los pájaros, las flores, pero todo para él era sacramento del reino, y el reino para él es una metáfora política, es decir, metáfora de la transformación radical que ha de suceder en las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas. ¿Y qué sucede? Aunque nos vayamos un pelín del libro, que yo creo que no, porque en el fondo estamos hablando de esa esperanza de Jesús. ¿Qué sucede cuando un subversivo, o el mensaje de un subversivo, es acogido, o es el que posibilita que se cree una institución que hoy por hoy es lo menos subversivo que puede existir, la mayor representación de ese imperio, de esa falta de sintonía con el mundo, de ese dogma, de esas prohibiciones, de esa iglesia del no que hemos denunciado en más de una ocasión? ¿Cómo se llega a eso? Pues se llega muy pronto. El movimiento de Jesús, que fue primero movimiento, se estabilizó. El movimiento se estabilizó.
Y en segundo lugar, el movimiento que era subversivo y reformador, ¿sí?, se convirtió en un movimiento que no era movimiento y que no era subversión, que era acomodaticio, se fue acomodando, y sobre todo, ya sabemos la fecha, a partir de Constantino, siglo IV, la Iglesia se acomodó al gran modelo social y económico también, y religioso imperial. ¿Y hasta qué punto eso es un mal menor aceptable? A ver si me explico. Porque claro, sí es cierto que la Iglesia poder pervierte el mensaje de Jesús, pero a la vez la Iglesia institución consigue pues conformar una cultura con una serie de valores, el tema de la educación, las universidades. Durante... Hay una dicotomía ahí entre lo posible, lo probable, Bueno, sí, seguramente pues todo aquel que una vez que deja de estar en el margen y puede permitirse anunciar el cambio radical que sueña, que es lo que hizo Jesús, y una vez que un grupo se institucionaliza, como el movimiento de Jesús se institucionalizó, pues tiene que contar con el principio de la realidad y de lo posible mucho más de lo que contó Jesús. Jesús fue siempre profeta, ni sistematizó la doctrina, ni dio pautas y soluciones concretas a los problemas, soluciones políticas, sino anunció su sueño y lo promovió y lo hizo realidad en el inmediato entorno que se movía ante él. Pero claro, la Iglesia, yo creo que toda institución religiosa, en la medida en que adquiere poder, pues se carga también de intereses y tiene que seguir estrategias y no tanto el sueño primero, y eso pues le ha pasado a la Iglesia como institución desde muy pronto. Ha hecho muchísimas cosas, hombre, ha forjado en buena parte la cultura occidental, durante siglos y durante un milenio fue prácticamente la única que promovió y transmitió la cultura en Occidente y tal, pero los precios ya sabemos. Eso trajo como precio el consolidamiento, la consolidación de una doctrina muy férrea, muy dura, inmutable, de una alianza o alianzas diversas según en qué lugares y épocas con los poderes políticos de cada momento. Y entonces esa dogmatización y esa alianza con el poder pues ha impedido que la Iglesia haya ido más lejos, mucho más lejos, siguiendo el espíritu profético de Jesús. Sin embargo, hay muchos profetas, me atrevo a decir, y además son muchos más de lo que la gente podría pensar, que siguen trabajando, teniendo la letra y el espíritu del Evangelio en el motor de sus vidas, y que siguen viviendo no solo en las fronteras, que también y fundamentalmente, sino en el día a día. Hay muchísima gente que se mueve y que cambia la sociedad, y que es un motivo de esperanza a través de la fe en Jesucristo. Sí, sin duda. Lo olvidamos. Normalmente cuando hablamos de la Iglesia, pues hablamos de la institución. Identificamos Iglesia como institución. Y no es justo, no es justo. El espíritu de Jesús, el espíritu de la esperanza activa y pacífica y pacificadora, eso late en el corazón de muchísima gente sencilla y que en el día a día vive eso, y que muchas veces, como has apuntado, vive en las situaciones más extremas, en situaciones límite, en la frontera y más allá de la frontera. No hay más que ver pues con los cantidad de cristianos y cristianas que se están volcando, y no se conoce eso con los refugiados, con los inmigrantes, con los últimos, con los desahuciados. Eso es el Evangelio viviente de Jesús. ¿Cómo hacemos para que esas personas que son Iglesia, cuando menos al mismo nivel, ya podemos discutir si más o menos que la institución, puedan formar parte de esa construcción de la Iglesia, o no hace falta? Bueno, el Espíritu sopla, el Espíritu late y hace vivir, y donde hay vida, eso es el Espíritu y la esperanza. Pero tampoco estaría mal que de esta presencia activa del Espíritu se hiciese propaganda. Normalmente los medios tienen bastante
con informar sobre aquello que resulta más goloso para el niño que muerde al perro. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no, habría que hacer muchísimo más propaganda del bien, propaganda del Evangelio presente y vivo en el corazón de mucha gente anónima y perdida aquí en las ciudades, en este barrio, sí, sí, o en otros confines de la tierra, que es nuestra tierra común. Háblanos un poco de ti, ¿cómo te insertas tú dentro de la Iglesia como creyente? ¿Cómo te defines? Bueno, me sigo definiendo y sintiéndome sinceramente como pobre miembro, simple novicio, pero sí discípulo de Jesús y uno más en la Iglesia. No tengo muy buena conciencia de mi implicación y compromiso con las grandes causas de los marginados, los pobres. Yo me dedico más que nada a otra cosa, pero en fin, trato por lo menos de mantener esa sensibilidad y pequeños compromisos y de, bueno, sintonizar mi mente y mi palabra, poner tus talentos al servicio del reino, que no todos tienen que estar haciendo una cosa. Bueno, pues así me siento. Y también bueno, sé que mi postura, como la de tantísimos otros, por mi propia historia y tal, bueno, pues es discutida. No sé si estoy en la frontera o he traspasado, como dicen muchos, y ya me sitúan fuera. Yo me siento dentro, creo que no hay ni dentro ni fuera. ¿Has tenido muchos problemas con el obispo actual de San Sebastián, con Monseñor Munilla? No tengo ningún problema, lo he saludado, bueno, pues ocasionalmente cuando nos encontramos por ahí. Eso es una etapa superada y yo procuro seguir mi camino con la mayor paz que puedo. ¿Cómo ves la llegada de un hombre como Francisco, de un pastor de las periferias, como él se definía, a la cúpula del poder de la Iglesia institución? ¿Cómo lo sentiste y cómo lo sientes ahora, 2 años y medio después? Bueno, yo creo que todos quedamos impactados por las primeras palabras y los primeros gestos de este Papa, ¿no? Inclinándose ante la gente en la plaza, pidiendo su bendición, reconociéndose obispo de Roma, en fin, y después su manera de ser, pues, bueno, yo creo que, y el nombre que adoptó, Francisco, que yo... A ti te toca especialmente, claro. Francisco, claro. Sí. Eso me hizo soñar mucho y me llevó al alma. 2 años después, incluso antes, mis dudas, y las expresé desde el principio, igual demasiado, pero sí tuve dudas de que pudiese un hombre llegar hasta el mínimo paso necesario, el mínimo necesario para que haya una verdadera nueva Iglesia, que es un paso, el mínimo necesario para mí. ¿Cuáles serían esos? Pues lo escribí en el primer artículo de comentario, ya cuando dimitió Benedicto XVI y cuando fue elegido, sí, pues que tiene que renovarse radicalmente, invertirse el modelo autoritario, piramidal y clerical de la Iglesia, y para darle la vuelta a ese modelo eclesial, pues hay que eliminar, la palabra es fuerte, 2 dogmas. ¿Cuáles? Que son los 2 de los 3 últimos dogmas, pero son el dogma del primado absoluto del Papa. El Papa tiene todo el poder jurídico absoluto sobre todas las iglesias católicas del mundo. Eso es imposible, aparte de que es contradictorio, ¿no? Y eso es incompatible con el Evangelio y con el sentir de hoy y con el modelo de iglesia que soñamos. Y en segundo lugar, el dogma de la infalibilidad. Por mucho que nadie se haya servido desde 1954 de la infalibilidad y tal, pero está ahí. Y eso hace también... Y para todos los mortales, cualquier cosa que dice el Papa de la Misa... Efectivamente, aunque no se pronuncie cada día es cátedra, pero todo el mundo, también Religión Digital, está constantemente recogiendo ecos del mensaje, lo que ha dicho el Papa, lo que ha hecho el Papa,
aunque no esté hablando ex cátedra. Cierto. Bueno, pues entonces, mientras no se revisen, pero revisar quiere decir simplemente decir, bueno, pues en un tiempo tal vez tuvieron sentido, pero no son de Jesús, y no son del espíritu que late en los corazones y en el mundo de hoy. No puede ser. Quienes acusan a los que defienden esa postura dicen que eso provocaría la destrucción de la Iglesia de Cristo, además utilizan esas expresiones. Bueno, iglesia, como no es la iglesia que Jesús construyó, si es que Jesús, yo creo, bueno, en eso están de acuerdo casi todos los exégetas mínimamente críticos. Jesús nunca pensó en fundar una iglesia, como tampoco pensó en fundar una nueva religión. Jesús se sintió judío, profundamente judío siempre. Pablo se sintió siempre judío, aun cuando rompió y movió cosas que para la mayoría de los judíos eran inamovibles, como la cuestión de la circuncisión y la comunión de mesa con los cristianos procedentes de la gentilidad, pero nunca pensó que estaba fundando una nueva religión. O sea, Jesús nunca pensó en una iglesia con papas, con obispos, en la sucesión apostólica y esas cosas, y en ese nunca se le pasó por la cabeza. Todos los términos además son propios del derecho romano, diócesis, episcopo. Sí, y el sumus pontifex pues es un título imperial que en el siglo IV y V asumió el obispo de Roma, que todavía no era papa. El papa es una creación del siglo XI, el papa con esa pretensión de poder absoluto. Y la infalibilidad más tarde todavía. Eso es de la reforma de Gregorio VII y Bonifacio VIII, y después en el Vaticano I es donde se le dio la formulación. Pero eso de Jesús no. Y de la Iglesia del primer milenio, esto sí lo sugirió el mismo Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI lo ha dicho también, y el Papa Francisco lo acaba de decir. El sábado pasado, sí, eso es, lo de la colegialidad. Eso es, y que no puede, que el papado tiene que convertirse, efectivamente. ¿Y a qué? Pues dicen, pues a lo que fue en el primer milenio. Yo diría, no, tiene que convertirse mucho más a lo que Jesús vivió y soñó. Todos sois hermanos, todas sois hermanas, fuera esa distinción clerical. Sí, es un tema del que no hemos hablado, pero la radical diferenciación y sometimiento de la mujer en el seno de la Iglesia respecto al varón es brutal. Y eso tiene que ver, sí, con una misoginia patriarcal que viene de muy lejos y que es como en otras religiones, pero tiene que ver fundamentalmente con el modelo clerical, que es masculino y autoritario de la Iglesia. Sí, ten en cuenta que Jesús vivió, murió y pació en un ambiente en la Palestina del siglo I, donde, lo queramos o no, la realidad era que la mujer tenía una condición social infinitamente inferior a la del hombre. Y sin embargo Jesús dio pasos impensables en aquella época, y que tuvieron que pues como el hecho de admitir en su grupo de seguidores a seguidoras, haciendo vida itinerante, en fin, eso. Y que incluso los evangelios oficiales hablan de ellas con nombres, les dan una función. Claro, y en las iglesias de Pablo las mujeres tienen protagonismo, presiden las iglesias domésticas. Bueno, eso, pero aunque no hubiese sido así, el espíritu inventa, como la vida vive de renovar las formas. Ese es el problema de los que piensan que las soluciones para cualquier momento de la vida solo son exclusivamente una interpretación de las palabras de Jesús, como si Jesús pudiera dar una respuesta, yo qué sé, a la investigación genética. Pues claro, en aquella época no podía tenerla, nadie se plantearía esa pregunta. No puede consistir el seguimiento de Jesús en imitar las palabras y en repetir sus gestos y su manera de pensar. No, Jesús fue innovador. ¿Qué es ser fiel a Jesús? Innovar como la vida pide, como el espíritu pide. Más allá de Jesús, ir más allá de Jesús, siguiendo su impulso espiritual, eso es ser fiel a Jesús. Como María Francisco, del que hemos hablado, Francisco el de Asís, que es un modelo para muchos. ¿Tienes esperanza de que esos pasos puedan darse? ¿O esos pasos se están dando, más allá de lo que ofrezca o lo que diga la Iglesia institución? Si me preguntas por la esperanza de aguardar, no aguardo mucho. Tengo, y trato de vivir en mi pequeño grado esa esperanza activa para que eso suceda.
pero expectativas de que vaya a suceder de motu propio y por impulso interno de la propia institución eclesial, bueno, a nivel personal parece que en su estilo a eso apunta el Papa Francisco, pero yo no veo tampoco todavía ni atisbo de las reformas institucionales de modelo eclesial y de interpretación de los dogmas que se requerirían para que eso se diera a nivel institucional. Y ahí pues no tengo muchas expectativas de que eso suceda desde dentro. Sucederá como tantas cosas desde fuera, pues se desmoronará lo que hay y el espíritu dará forma a otra cosa, como sucede en todos los campos. Pero los seguidores de Jesús estamos obligados en cierto modo a tener esa esperanza activa, a ser esperanza viva. Claro, obligados, no, esa es la suerte que podemos tener si lo vivimos, ¿no? Eso es, no tenemos nada que hacer nada por obligación, sino por el gusto y por el impulso espiritual, no, eso es vivir en espíritu, vivir de lo que el cuerpo te pide, el espíritu te pide, cuando el espíritu es el espíritu bueno, de la vida buena, ¿no? Pues José, nos has invitado a caminar en esa esperanza con todas sus dificultades, sin mojigaterías y sin falsas esperanzas, pero advirtiendo un camino que está ahí y que en buena medida debe, esto lo digo yo, ser necesario para construir ese mundo que Jesús también contribuyó a que fuera surgiendo, claro. Con esa alegría y con esa voluntad de que las cosas cambien también entre los que sufren esa crisis en la Palestina del siglo I, en la Europa del siglo XXI. Invitación a la esperanza, que publica Herder, no se lo pierdan, es un libro delicioso que se lee con mucha facilidad. Es complicado que un teólogo escriba de una manera que la gente normal pueda entender, pero también en el lenguaje hay mucho que trabajar, y este libro es un ejemplo de ello. Soy incapaz de escribir complicado, soy incapaz, y eso lo tengo como limitación, que a veces pues resulta... Otros utilizan para decir es un teólogo flojo porque lo que dice es elevado. No, yo tampoco quiero hacer teología académica, no me interesa. Ahora menos todavía, porque ya no estoy en la docencia, en el aula, que te obliga siempre a ese esfuerzo. No me interesa. Siempre yo decía a mis alumnos, para hacer buena teología hay que leer mucha ciencia y mucha literatura y estar al tanto y leer mucho menos pues sobre la teología de los versados en teología, teología de libros, de manuales. Y salir a la calle, ver, escuchar, observar. Es que si no, la teología se retroalimenta y vive dando vueltas y vueltas y vueltas a las mismas cuestiones, y eso se rompe pues respirando el aire del entorno que es el espíritu. Otro día, si te parece, hablaremos del estado de la teología, porque eso daría para otra entrevista. Bueno, pues... probablemente más aburrida que esta. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por escribir Invitación a la Esperanza con Herder, por traérnoslo y por esta... Y aprovecho, agradezco a Religión Digital la invitación a escribir este libro que vino de José Manuel Vidal, de Religión Digital. Y yo entonces pues lo tomé como carga y lo hice, y después lo ha publicado Herder, pero la primera intención fue y el primer proyecto. Y es un libro que en buena medida hacemos también nuestro, aunque no aparezca nuestro loguito por aquí, pero es como si lo fuera. Pues os agradezco. Y gracias por hacerlo y por estar en esta casa, que ya tocaba que estuvieras físicamente. Muchas gracias, José. Ha sido un placer, Jesús. Gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital, que también es su casa. Muy buenos días.